Hola Erin, buenas tardes, ¿me escucha? ¿Me puede avisar si me escucha o escribir por chat? Por favor. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Aquí bien. ¿Listo para la clase? Sí, Ya. voy caminando en la calle, profe, así que difícil que le Ok. conteste. Ningún problema. Ok, pero yo voy a empezar porque ya deberían estar acá todos ya, así que voy a ir empezando. ¿Ya? Bueno, Hola, profe, ¿me escucha? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan Ahí ahora? sé que estaba hablando recién, que no se escuchaba nada. No. Ahora vamos a partir. Estaba revisando la clase para poder compartir con ella. ¿Ya? Bueno, Ya, chicos. Inicio entonces la clase. Dígame. dijo la maga que no se iba a poder conectar porque está trabajando.
Ok, yo de ahí en un ratito más les paso la asistencia, ¿ya? Ya, vamos chicos. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar? Sí, sí, se ve. Ya, ok. Vamos entonces chicos. Ya, comenzamos. Según el protocolo de la asignatura, nosotros vimos la clasificación de las corrientes según la frecuencia, que es lo que nos definió el programa de la asignatura como una forma de clasificación. Pero las corrientes se pueden clasificar de distintas formas. Entre ellas contamos que está según la polaridad, si la corriente es continua o alterna, según la fase, si es monofásica o bifásica, tema que revisamos cuando vimos los TENS, que era monofásica cuando está sobre la línea del tiempo y bifásica cuando está sobre y bajo la línea del tiempo. Según la forma de corriente, que puede estar en estado constante o variable, si la intensidad varía o no con respecto al tiempo. Según la forma o sucesión de impulsos, la veremos la corriente interrumpida o ininterrumpida, y según la frecuencia, que es el número de ondas que son emitidas por segundo y que nosotros definimos ya como unidad de medida, el Hertz, ¿de acuerdo? Y en eso las definimos en las corrientes de baja, de media y de alta frecuencia. Ahora, esta clasificación de baja, media y alta frecuencia, recuerden que puede variar entre distintos autores. Por tanto, algunos podrán considerar la baja frecuencia de 1 a 1000 Hz, otros podrán considerarla de 1 a 4000. Eso va a depender del autor, así que no es algo en lo cual tengan que encasillarse, sino que definirlo de acuerdo al autor que lo está exponiendo. También es importante definir que tanto la baja, la media y la alta frecuencia tienen subdivisiones en sí mismas y que también se denominan baja, media y alta. O sea, dentro de la división, dentro de las corrientes de baja frecuencia, existe una subdivisión que habla de las corrientes de baja, de media y de alta frecuencia dentro del grupo de las corrientes de baja frecuencia. Lo mismo va a ocurrir para las corrientes de media frecuencia, están subdivididas en corrientes de baja, de media y de alta frecuencia dentro del grupo de las corrientes de media frecuencia. Y esto también se va a reiterar en las corrientes de alta frecuencia, ¿ya? Esta clasificación nunca se debe mezclar, sino que deben ser entendidas como clasificaciones paralelas. No es necesario tener que mezclarlas para poder entenderlas, ¿ya? Importante, esta clase yo se las voy a explicar y les voy a hablar principalmente de la corriente galvánica. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que entendamos los efectos polares y los efectos interpolares de la corriente galvánica, que es una corriente que queda fuera del rango de la clasificación de frecuencias. Lo van a entender más adelante. Posterior a eso, en esta clase, en este documento que les estoy mostrando, que ya está en su aula virtual, están la clasificación de todos los tipos de corriente, perdón, de un gran número de tipos de corriente. Entonces esta clase la deben bajar y deben revisarla porque no es algo que vamos a ver ahora. Ese es un tema que ustedes tienen que estudiar en honor al tiempo y ustedes tienen la bibliografía para eso, ¿ya? Terminada esta parte de la corriente galvánica, voy a pasar a una segunda parte donde les voy a explicar las corrientes interferenciales como ejemplo de las corrientes de media frecuencia. Y el día viernes, que finalizamos con la parte de fisioterapia, vamos a hablar de la onda corta, que va a ser el ejemplo utilizado para las corrientes de alta frecuencia. Bueno, entonces, como dije que la asignatura tiene la división de corrientes a través de su frecuencia, nosotros definimos que existían las corrientes de baja frecuencia, de media frecuencia y de alta frecuencia. Pero existe una que queda fuera de eso, que es la corriente galvánica, dada que ésta no cuenta con una frecuencia, por tanto no puede ser considerada dentro de la clasificación de frecuencia. Si ustedes se fijan, el autor que estoy utilizando en este caso, habla que las corrientes de baja frecuencia van a ser aquellas que van entre 1 y 1000 Hz, media frecuencia entre 1000 y 100.000, y corrientes de alta frecuencia mayores a 100.000 Hz, ¿ya? Importante entonces, las corrientes de baja frecuencia vamos a encontrar a las corrientes rectangulares, triangulares, farádicas y neofarádicas, las ultraexcitantes de Travert, las diadinámicas de Bernard y el TENS.
Y para el caso, nosotros explicamos como ejemplo la corriente TENS, ¿de acuerdo? Entre las corrientes de media frecuencia, entre 1000 y 100.000 Hz, tenemos a las interferenciales y a la estimulación rusa o de Koch. Para este caso, yo voy a hacer en la segunda parte de esta clase la explicación de las corrientes interferenciales. Y entre las corrientes de alta frecuencia, mayores a 100.000 Hz, según esta clasificación, tenemos la corriente de onda corta, que será la que explicaré en la clase del día viernes, las microondas y las UHF. Vamos entonces a la corriente galvánica, que no ingresa o no cabe dentro de la clasificación de frecuencia. ¿Por qué? Porque esta es una corriente continua que carece de alternancia, es monofásica, porque su presentación coincide con solo una fase. Si ustedes se fijan en la gráfica del lado izquierdo, está solamente sobre la línea del tiempo, por tanto es monofásica, ¿de acuerdo? Y se encuentra en un estado constante, dado que su intensidad no presenta variaciones a lo largo del tiempo. Y como no presenta variaciones, no tiene impulsos, por lo tanto no tiene frecuencia. ¿Ok? De esta forma, o conociendo estas características, esta corriente, la galvánica, no puede ser clasificada a través de la frecuencia. ¿De acuerdo? Tampoco se puede clasificar en la forma de sus impulsos. ¿Por qué? Porque tampoco tiene impulsos. Por tanto, la corriente galvánica no la podremos clasificar en la forma de los impulsos ni en la frecuencia de estos mismos. ¿Ok? Lo que sí, esta corriente tiene un elevado componente galvánico que va a producir efectos químicos. Y como tiene un elevado componente galvánico, es el motivo al cual debe su nombre de corriente galvánica. Entonces, esta corriente, como dice en la figura del lado izquierdo, es continua, monofásica y en estado constante. Ya, la corriente galvánica tiene los siguientes efectos. Tiene efecto térmico, tiene efecto químico y tiene efectos físicos. El efecto térmico se da porque el paso de la energía por las moléculas, o sea, el paso de esta corriente a través de las moléculas, va a producir un calor que va a lograr elevar entre 2 a 3 grados centígrados la zona de aplicación. No más que eso, 2 a 3 grados centígrados. Ese es el efecto térmico. Respecto al efecto químico, lo que hace es que al paso de esta corriente por la piel y por los tejidos, cuyos elementos están cargados, disueltos en el agua corporal, como son el líquido intersticial, la sangre y otros, va a depender de la polaridad que yo elija, se van a disociar los iones que están presentes. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es negativo, va a migrar hacia el polo positivo, provocando un efecto electroquímico. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque el ion que es negativo migra hacia el polo positivo. A eso se le denomina el efecto electro. Y el químico es porque es a través de una sustancia química como el cloruro de sodio. De ahí su nombre de efecto electroquímico. ¿De acuerdo? Dependiendo de la polaridad, se van a producir entonces reacciones de óxido en las sustancias que pierden electrones y reacciones básicas o de reducción en las sustancias que ganan electrones. Respecto a los efectos químicos, las moléculas que se cargan eléctricamente, como son las proteínas, las lipoproteínas y otras, con el paso de esta corriente van a migrar hacia alguno de los polos, pero sin producir cambios en su propia configuración molecular. Solo van a migrar, no se van a modificar desde el Profe, se está punto de vista perdiendo. molecular. Lo que sí Profe, logran es producir una excitación de los periféricos. Sí, escucho, díganme. ¿se perdió? ¿Me escuchan ahora o no? Sí, a ver, hable más. ¿Me escuchan ahora? ¿Se escucha bien o Sí, no? sí, ahora sí. Ya, ¿qué alcanzaron a escuchar? ¿Hasta los efectos químicos? Físico. ¿Los físicos? Mm. Ya, los El repito físico entonces. ahí empezó como robot y después se perdía. Ok, vamos a los efectos físicos nuevamente entonces.
Los efectos físicos determinan que las moléculas se van a cargar eléctricamente. Entre esas vamos a encontrar a las proteínas y a las lipoproteínas, entre otras. ¿Qué ocurre con ellas? Que con el paso de esta corriente, la corriente galvánica, lo que hacen es migrar hacia alguno de los polos, ya sea el positivo o el negativo, pero solamente van a viajar hacia los polos, no se van a producir cambios en su configuración molecular, solamente viajan, ¿de acuerdo? Pero durante el viaje lo que sí producen es una excitación de los nervios periféricos, ¿de acuerdo? ¿Por qué ocurre esto? Porque el sodio y el potasio se van a mover a través de la membrana celular y al traspasar la membrana celular van a producir la excitación de los nervios periféricos. Entonces, de esta forma tendríamos los efectos térmico, químico y físico de la corriente galvánica. Ya, esto es importante que lo tengan claro. Nosotros vamos a ver los efectos polares. Y para eso nosotros tenemos que entender que existe un polo positivo y un polo negativo, que son los electrodos que ustedes utilizan cuando aplican una corriente. ¿Ok? El electrodo positivo lo denominaremos ánodo. ¿De acuerdo? En este caso, hacia él van a migrar las cargas contrarias, es decir, las cargas negativas. Eso va a ocurrir cuando nosotros definimos que el ánodo sea el electrodo activo. Y nosotros, ¿cómo sabemos cuál es el electrodo activo? Cuando lo hacemos a través de las máquinas, en el caso de la corriente galvánica, es el electrodo más pequeño. ¿Ok? Entonces, si yo coloco el ánodo como el electrodo más pequeño, lo que estoy haciendo es que migren o viajen hacia él los electrones que tienen una carga negativa. Con esto se disminuye el pH y se produce una reacción ácida bajo este polo, el ánodo, ¿de acuerdo? Esa reacción ácida podría producirnos entonces una quemadura ácida, o también denominada quemadura seca. Otro de los efectos que produce el ánodo cuando lo consideramos como el electrodo activo, recuerden que para eso tiene que ser el más pequeño de la aplicación, van a ser la coagulación, la vasoconstricción, la sedación, una actividad metabólica baja con absorción de calor y se aplica generalmente para el control de los procesos inflamatorios, o sea, todas aquellas patologías que terminan en itis, tendinitis, miositis, ¿de acuerdo? Todos los procesos inflamatorios se tratan o pueden ser tratados con este efecto polar bajo el ánodo, o sea, utilizando el ánodo como el electrodo pequeño. Luego tenemos los efectos polares bajo el cátodo, y el cátodo es el electrodo negativo, ¿de acuerdo? Bajo este electrodo negativo, que para que sea el activo, para que yo considere que el cátodo va a ser el electrodo activo, tendré que colocar este electrodo como el más pequeño, ¿de acuerdo? El cátodo, que es el electrodo negativo, entonces, bajo él se van a producir reacciones alcalinas. Por tanto, si se aplica durante mucho tiempo o de forma inadecuada, se podrán producir quemaduras de tipo alcalina, que es blanda y húmeda. Otro de los efectos que se producen bajo el polo negativo o cátodo es la vasodilatación, la irritación, una alta actividad metabólica, por lo que va a estimularse el sistema nervioso simpático. Este tipo de efecto polar del cátodo se aplica generalmente en procesos crónicos, como pueden ser la artrosis, y además tiene una acción excitadora. ¿Vamos claros hasta ahí? Efectos sobre el cátodo y sobre el ánodo. Y para que este sea el electrodo activo, debe ser el electrodo más pequeño. O sea, si quiero producir los efectos del ánodo, utilizaré el electrodo positivo como el más pequeño. Y si quiero producir los efectos del cátodo, utilizaré el electrodo más pequeño en el electrodo negativo. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Se escucha bien? Sí, Pero, profe.
Ok. Y también tenemos los efectos interpolares, ¿de acuerdo? Que como dice su nombre, son los efectos que resultan o se producen en los tejidos que se encuentran entre el ánodo y el cátodo, ¿de acuerdo? Los efectos interpolares que se producen entonces entre el electrodo positivo y el negativo son una acción vasomotora, o sea, vasodilatación, y trófica, aumenta el trofismo. Por tanto, se produce nutrición a nivel muscular, a nivel celular y nos permite efectos analgésicos y antiinflamatorios por el barrido de los metabolitos, dado que como hay una vasodilatación, aumenta el riego sanguíneo y esta sangre que llega a la zona va a producir un barrido de los metabolitos que se encuentren en el lugar. ¿Ok? También actúa en el sistema nervioso con una acción excitomotriz, o sea, excita al sistema nervioso. Y puede llegar a producir una contracción sostenida. Ojo, y ahí dice claramente, ojo, ¿por qué? Porque para excitar el sistema neuromuscular debo generar interrupciones de la corriente continua. Por tal razón, debo generar pausas de los impulsos. Recuerden que la corriente galvánica es una corriente continua monofásica, por tanto, no tiene interrupciones. Entonces, para yo poder generar esas pausas, debo controlar yo esas pausas o programarlas en la máquina. O sea, dejo de pasar la corriente para producir la pausa y se produzcan los efectos que yo estoy buscando. ¿Se entiende la diferencia? Yo sí, bro. Ok, continuamos. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener para la aplicación de la corriente galvánica? Primero, tenemos que tener claro que esta es una corriente que tiene un alto nivel de poder producir quemaduras y por tanto se utiliza o es muy poco el uso que tiene la corriente galvánica, dado que tenemos el riesgo de quemaduras, ¿de acuerdo? Se usa generalmente para la aplicación de iontoforesis. Si no la conocen, la estudian, ¿de acuerdo? Para poder yo disminuir el riesgo de una quemadura, las aplicaciones de corriente galvánica no van a sobrepasar los 15 minutos. ¿De acuerdo? Existe la opción de hacer un baño con galvánica, con corriente galvánica, donde se utiliza un tanque y donde se colocan los electrodos. En ese caso se puede aplicar por mayor tiempo, pero la verdad, en mis 20 años de experiencia kinésica, nunca he visto que alguien aplique la corriente galvánica en un tanque. ¿De acuerdo? Así que, nuevamente, peor, que significa que hay que llenar un tanque de agua, colocar los electrodos, al paciente explicarle que le vas a colocar corriente a un tiesto con agua para que meta la mano. No sé si es muy agradable para el paciente, porque claramente entienden que eso les va a dar la corriente. ¿Ya? Entonces es un poco más complejo. Importante también para su aplicación es que cada cierto tiempo nosotros debemos revertir la polaridad, o sea, el electrodo que era el cátodo que pase a ser el ánodo y el que era el ánodo que pase a ser el cátodo, para de esta forma evitar las quemaduras. Cuando yo pongo electrodos de igual tamaño, lo que estoy haciendo es buscar los efectos interpolares. Porque recuerden que dije que si yo quería producir el efecto polar del cátodo, lo que hacía era colocar como electrodo más pequeño al cátodo. Si quería producir los efectos que se producen en el ánodo, coloco como electrodo más pequeño el ánodo. Pero si quiero producir los efectos interpolares, coloco a ambos electrodos del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Y cuando yo coloco electrodos de distinto tamaño, el electrodo pequeño se denominará electrodo activo. Y el electrodo más grande o de mayor tamaño será el electrodo dispersivo. Para yo poder aplicar correctamente la corriente galvánica, debo tener un perfecto acople entre el electrodo y la piel. No pueden quedar zonas del electrodo sin contacto con la piel. ¿Por qué? Porque si hay un mal acople o no está en contacto todo el electrodo con la piel, la corriente se va a concentrar en el punto en donde el electrodo sí esté en contacto con la piel. Por tanto, concentro mayor cantidad de corriente en un menor espacio. Por tanto, aumento la posibilidad de producir quemaduras.
se dispone bajo un solo canal tanto el ánodo como el cátodo. O sea, salen de un mismo cable tanto el ánodo como el cátodo, desde un mismo canal. No se coloca un canal específico para el ánodo y un canal específico para el cátodo. ¿De acuerdo? Y lo que estamos diciendo en este rato es que simplemente se utiliza el electrodo pequeño donde yo quiero que predomine el efecto que estoy buscando. Yo dije, si quiero un efecto antiinflamatorio, utilizaré el ánodo como el electrodo activo, o sea, el más pequeño, y el cátodo como el electrodo dispersivo. De forma contraria, si quiero controlar efectos de patologías crónicas, voy a colocar el cátodo como electrodo activo, o sea, el más pequeño, y el ánodo como el electrodo dispersivo, o sea, el de mayor tamaño. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok. Ok. Ya. Entonces, cuando se eligen efectos selectivos en ánodo o en cátodo, o sea, quiero conocer o quiero llevar a cabo el efecto del ánodo o del cátodo, la aplicación no debe pasar de 5 a 10 minutos. O sea, cuando estoy en busca de los efectos polares, ¿alguien tiene el micrófono abierto, chicos? Cuando estoy en busca del efecto polar, ya sea del ánodo o del cátodo, o sea, cuando tengo los electrodos de distinto tamaño, uno activo y uno dispersivo, el tratamiento no debe pasar de los 5 minutos. Yo recomendaría incluso no llegar a los 10, no más allá de 5 minutos. ¿Por qué? Porque en ese caso los electrones se van a acumular en un solo electrodo y claramente voy a producir una quemadura. ¿De acuerdo? Y cuando se requieren los efectos interpolares, yo les dije que yo debía estar cambiando la polaridad. O sea, si coloqué el electrodo ánodo a la derecha y el cátodo a la izquierda, cada cierta cantidad de minutos los modifico, que puede ser cada estos 5 minutos. ¿De acuerdo? Y cambio el cátodo para la izquierda y el ánodo para la derecha. De modo que estén cambiando de posición los polos. De esa forma, si está bien controlado en la máquina, el tratamiento podría durar hasta los 30 minutos. Pero siempre consideren que la corriente galvánica es una corriente compleja por su alta probabilidad de producir quemaduras. ¿Cuándo se indica y se contraindica la aplicación de corriente galvánica? No se aplica en pacientes que tengan alteración del trofismo de la piel, en pieles que sean muy delgadas o muy susceptibles a quemaduras. No se debe aplicar en pacientes que tienen alteración de la sensibilidad, ni tampoco en pacientes que tengan extremidades isquémicas, ¿de acuerdo? O sea, con falta de riego sanguíneo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos isquemia en una extremidad no se puede regular la temperatura, ¿ya? Dado que la sangre es quien regula la temperatura. Entonces, si una extremidad recibe menos sangre, no es capaz de regular la temperatura, ¿de acuerdo? Y con eso se van a aumentar los efectos calóricos y por tanto se aumenta el riesgo de quemadura. Se indica en procesos de cicatrización, ¿ya? No solo para la piel, sino que también para el músculo y huesos, y por tanto en fracturas y en retardos de la consolidación ósea se utiliza, como el caso de la pseudoartrosis, cuando existen parálisis del nervio periférico y también se utiliza para la disminución del dolor, ¿ya? No se indica cuando existen endoprótesis o osteosíntesis, o sea, material como pernos, clavos o tornillos en forma interna cuando se utilizan en la aplicación de traumatología para controlar una fractura. Entonces, cuando existe una endoprótesis, como la prótesis de cadera o de rodilla, o cuando existe material de osteosíntesis, no se recomienda o no está indicada el uso de la corriente galvánica. Tampoco cuando existen marcapasos, embarazo, tumores malignos, tromboflebitis, en zonas próximas a glándulas endocrinas, sobre heridas abiertas o en respuestas neurovegetativas exageradas, ¿de acuerdo? Como en el caso de los mareos, la sudoración o la palidez. Chicos, si leemos solamente este último párrafo donde les estoy mostrando las
contraindicaciones, ustedes deben entender al leer este párrafo que deben saber anatomía. Si no saben dónde están las glándulas endocrinas y aplican corriente galvánica sobre glándulas endocrinas, pueden producir un daño grave al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, deben estudiar anatomía. No se les puede olvidar. Y una buena anamnesis siempre es fundamental. Si yo no realicé una buena anamnesis y el paciente tiene una endoprótesis o le pusieron una osteosíntesis, OTS que se denomina en nuestro caso, o no le preguntaron si tenía marcapasos, si está embarazada, si tiene algún tumor, si tiene tromboflebitis, pueden producir un daño grave al aplicar la corriente galvánica sobre un paciente que tenga alguna de estas características. Y eso lo van a poder corregir con una buena anamnesis. ¿Queda claro? Sí, profe. Claro. Ok. Ahora hacia abajo les voy a ir mostrando, vamos a ir rapidito, de corriente que están en las clasificaciones que les mostré arriba. Me voy a devolver. Vimos acá esta clasificación, donde estaba la corriente galvánica y según la frecuencia teníamos la rectangular, triangular, farádica o neofarádica, Travert, Bernard y TENS, entre las de media frecuencia interferenciales y las de Koch, y en las corrientes de alta frecuencia, onda corta y microondas. Entonces, acá lo que vamos a ver son algunas de ellas. Galvánica interrumpida, que es una modificación de la corriente galvánica para disminuir el componente galvánico y evitar el proceso de corrientes, de quemaduras. Esta clase está en su aula, así que la pueden revisar con calma y deben estudiar cada una de las corrientes, pero no porque se las voy a preguntar, sino que finalmente esto porque es parte de su formación profesional, ¿ya? Y aquí podrán ver cuáles se utilizan para tal o cual motivo. De esa forma ustedes pueden seleccionar correctamente el tratamiento de un paciente. Tenemos la corriente galvánica interrumpida, ahí está la forma, cuáles son sus características, las corrientes variables de baja frecuencia que vamos a ver acá, rectangulares, triangulares, farádica, neofarádica, Travert, Bernard y TENS, que son las que se explican ahora. Aquí tenemos la corriente farádica, ahí pueden tranquilamente después leer las características de ella. Esto se los tendría que leer, así que por eso prefiero pasarlo y que ustedes lo revisen tranquilamente. Ahí ustedes ya aprendieron a ver que esta, por ejemplo, es una corriente bifásica porque tiene pulsos tanto a nivel superior e inferior de la línea del tiempo, ¿de acuerdo? También aquí sale cuánto es la duración del pulso, por ejemplo. Voy a explicar esta para que después puedan revisar las otras. Tiene 1 milisegundo de impulso por una pausa de 19 milisegundos. Por tanto, el ciclo dura 20 milisegundos. Entonces, si cada ciclo dura 20 milisegundos, en un segundo alcanzan a ver 50 ciclos. Eso quiere decir que la corriente tiene una frecuencia de 50 Hz, ¿ya? Y así vamos con cada una. La neofarádica, que esta es monofásica, también pueden ver sus características. La corriente neofarádica, que también tiene otra modificación cuando es rectangular y no tiene la forma triangular. Los trenes de impulso farádicos, que aquí también los pueden revisar con calma. El uso de las corrientes farádicas y neofarádicas, aquí están, ¿ya? Después tenemos las corrientes pulsante triangular. Aquí está su presentación, la pueden ver y también la pueden revisar en esta diapositiva, que va a quedar en su aula para que estén tranquilos. La ultra excitante de Travert. Ahí están sus características. Las diadinámicas de Bernard. Diadinámica difásica fija, para qué efectos tiene y cómo se utiliza. Las de Bernard o monofásica fija, perdón. La de largos periodos de Bernard, también la tienen acá. La de cortos periodos de Bernard. Las de Bernard ritmo sincopado, que es otro tipo. Y TENS, que nosotros ya vimos, y ahí tienen un tipo de gráfica que ustedes debieran saber diferenciar al momento de yo plantearla. Alguien me podría decir, viendo la parte de abajo, no miren arriba, traten de no mirar arriba y díganme las características de la corriente TENS que está ahí abajo, según la figura. ¿Alguien se atreve? Sin leerlo de arriba, porque ahí está la respuesta, por supuesto. Traten de hacerlo sin ver la parte de arriba. ¿Alguien se atreve? Profe, Dígame. yo me tiro. Es una monofásica. ¿Ya? Y ¿Estás segura? es de fase... O sea, pero me dice la de arriba nomás o que vea todo el diámetro. Porque si me dice Toda que la vea el figura, dibujito de toda acá, la figura. es una bifásica. La Entonces figura es de una abajo. bifásica.
Perfecto. Todo le tengo una bifásica de fase asimétrica porque no son iguales, Perfecto. y una sería de una corriente negativa y el otro de un polo positivo, como lo que Ok. veo. Muy bien, perfecto. Ya, se está acercando. Bien. Bien el intento, me parece. ¿Alguien más se atreve? Sin mirar lo que dice arriba. No, yo no, profe. Hubiera dicho lo mismo que dijo la Andrea. Ya, esto es una corriente bifásica porque está en ambas fases del tiempo, rectangular y en espiga asimétrica. ¿Se fijan? Rectangular porque arriba es rectangular, abajo tiene forma de espiga y es asimétrica porque es distinta arriba y abajo. No es tan difícil, ¿cierto? Ya, para que eso lo vayan practicando. Después tenemos la modalidad del tipo TENS para el fortalecimiento muscular. ¿Alguien me puede mostrar esta? ¿Me podrían decir esta? Sin leerlo de arriba. ¿Quién se atreve? Vamos, láncense a la piscina. ¿Quién se atreve? Sería una corriente bifásica, ¿Ya? simétrica, porque son iguales arriba y abajo, ¿Ya? y rectangular, como dijo usted. Perfecto, perfecto. Bifásica rectangular simétrica. Muy bien, eso es, chicos, muy bien. Ya, después tenemos las corrientes de media frecuencia, que es la clase que les voy a dar de ahí, con las corrientes interferenciales. Aquí tenemos las interferenciales y la estimulación Rousseau de Cotes. Esa la voy a hacer, esta clase la voy a hacer ahora aparte, así que la vamos a revisar, que la tengo en otro diapositivas, ¿de acuerdo? Así que esto lo voy a pasar porque lo vamos a ver de ahí, ¿ya? La Rousseau de Cotes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Para qué se utiliza? Y ahí termina esa clase. Esta presentación está en sus aulas virtuales, así que no se compliquen, ¿ya? Me dan 5 minutos para ir a buscar un vaso de agua y partimos con la segunda parte de la clase, que es las corrientes interferenciales como ejemplo de las corrientes de media frecuencia, ¿ya? 2 minutitos. Ya, chicos, continuamos. ¿Me escuchan? Sí, profe, le escucho. Ok, listo. Continuamos entonces. ¿Me confirma que están viendo la diapositiva, por favor? Sí, profe. Ok, comenzamos entonces. Ya. Tal como les comenté, lo que nosotros hicimos fue clasificar las corrientes dada la frecuencia, ¿cierto? Y para las corrientes de baja frecuencia utilizamos como ejemplo el TENS, que fue la clase que ya tuvimos. Para las de media frecuencia voy a explicar la corriente interferencial.
Y para las corrientes de alta frecuencia, el día viernes terminamos con la onda corta, ¿ya? Bueno, esto a modo de introducción dice que la electroterapia es parte de la fisioterapia y que mediante una serie de estímulos físicos que se producen por una corriente, vamos a conseguir alcanzar una respuesta fisiológica, que lo que finalmente nosotros buscamos, más que la respuesta fisiológica, que es importante que la conozcamos, pero nosotros estamos en busca del efecto terapéutico que se produce a través de esa respuesta fisiológica. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar acá de las corrientes que se denominan de electroestimulación, ¿de acuerdo? Y que son aquellas que son capaces de producir o de estimular la actividad muscular, o sea, de producir una contracción muscular. Tal como dije ya, y esto como recordatorio, nosotros hablamos de que las corrientes las clasificamos según su frecuencia, en las de baja frecuencia, ¿ya? Donde su frecuencia, fíjense acá, este autor dice que no supera los 800 o 1000 Hz, las corrientes de media frecuencia que van de los 1000 a los... y las corrientes de alta frecuencia que son aquellas que superan los 4000 Hz, ¿de acuerdo? Insisto, recuerden que la clasificación en frecuencias va a depender del autor, por tanto pueden haber diferencias con las clases anteriores, así que en eso no se compliquen. Ustedes me contestan dentro de lo que está en las diapositivas y no hay problema. Si lo justifican con eso, no hay inconveniente si es que yo dije un dato y que ustedes tenían en la clase otro dato, ¿ok? Así que no se compliquen con eso, dada que la clasificación y la definición depende del autor que estemos utilizando. Por último, la próxima clase nos ponemos de acuerdo en cuál vamos a utilizar, ¿ya? Para la prueba, para evitarnos cualquier error. Importante sí conocer que la frecuencia y la contracción son inversamente proporcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que a menor frecuencia vamos a alcanzar una mayor contracción muscular. A la inversa, si aumentamos la frecuencia, lo que hacemos es tener una menor contracción muscular, pero sí alcanzamos un mayor efecto de sedación o de calma del dolor. ¿Ya? Y lo que vamos a ver hoy día son las corrientes interferenciales que se van a mover entre los 1000 y los 4000 Hz. Nuevamente aquí está la clasificación de acuerdo, dígame. ¿Por qué serían, o sea, inversamente proporcionales? Porque uno lo ve y dice que menor contracción, como debería decir, habría menor contracción, ¿no? Aquí estoy, mira, me devolví a la diapositiva. Cuando hablo de inversamente proporcionales, uno se refiere a que cuando una aumenta, la otra disminuye, o viceversa. Cuando una disminuye, la otra aumenta. ¿Ok? Entonces, en el caso de la frecuencia y la contracción muscular, si tú te fijas en la diapositiva que está puesta, dice que cuando la frecuencia es menor, es mayor la contracción, o sea, son inversas. A medida que yo disminuyo la frecuencia, produzco mayor contracción muscular. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, ¿y cuál es tu duda? ¿Esa es la duda o es otra? No, sí, o sea, eso es mi duda, pero fisiológicamente, ¿por qué ocurre eso si hay una menor frecuencia? Porque la frecuencia, si yo aumento la frecuencia, estoy tendiendo a llevar la corriente a un estado más continuo, por tanto no se produce contracción muscular, se mantiene estática, mientras que a menor frecuencia se producen mayores cantidades de pulsos y por tanto se ve la contracción muscular. Entonces, ya, a una menor frecuencia vas a tener una mayor contracción. Escúchame, no estoy diciendo que a mayor frecuencia no hay contracción. Estoy diciendo que a mayor frecuencia la contracción es menor, no que desaparece. ¿De acuerdo? Ya, profe. Entonces, Ya. si yo coloco la frecuencia lenta, tú vas a ver la contracción muscular. Entonces la contracción es más notoria. Se ven los pulsos de corriente y se ve la contracción muscular. Mientras que a mayor frecuencia, como el músculo no tiene espacio para relajarse y volver a contraerse, la contracción se hace menor. ¿Se entiende ahora? Ya, profe, sí, ahí, mejor. Ok, perfecto. Y entonces vamos a ver la corriente interferencial que va a estar entre los 1000 y los 4000 Hz, considerada entonces como dentro de las corrientes de media frecuencia.
Nuevamente, como recordatorio, dijimos que los distintos tipos de corriente de electroestimulación, aquí estamos hablando de electroestimulación, no de electroanalgesia. Por eso que en las corrientes de baja frecuencia que aquí se mencionan no aparece el TENS, porque el TENS no es una corriente de electroestimulación, es una corriente que busca la electroanalgesia, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los tipos de corrientes de electroestimulación, tenemos en la media frecuencia las corrientes rusas, las interferenciales que vamos a ver y Doppler. Y en las bajas frecuencias tenemos las farádicas y las diadinámicas. Entonces, nosotros vamos a ver la corriente interferencial. Su nombre lo debe a la coexistencia, tanto en el tiempo como en el espacio, de dos corrientes de alta frecuencia. Chuta, ¿cómo alta frecuencia, profe, si estamos hablando de media frecuencia? Yo les dije que dentro de las frecuencias media, baja y alta existen subdivisiones que también las dividen en baja, media y alta. Entonces, dentro de las corrientes de media frecuencia, vamos a dividirlas en corrientes de baja, de media y de alta frecuencia. Entonces, en el rango de media frecuencia, las corrientes interferenciales pertenecen a las de mayor frecuencia, por tanto se le denominan de alta frecuencia, pero siempre en el rango mayor de las corrientes de media frecuencia. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos lo entienden? ¿O lo grafico para que quede claro? Si pudiera. Ok. Ningún problema. No se tienen que reír del dibujo, sí, ¿eh? Si no, no hago nada. Ya. Ya. Nosotros entonces vamos a hacer lo siguiente. En esta línea que tengo acá, ¿ya? Que todavía no la puedo alinear bien. Tac, tac, tac. Ahí creo que está más o menos derecha, ya. En esa línea, ¿ya? Nosotros vamos a hacer una subdivisión. No estaba bien. Ahora voy a hacer otra. ¿De acuerdo? Vamos a decir que desde este punto hasta este punto, no estoy muy bueno para que me quede en derecha. Aquí otro. Y aquí al final. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que letras. Esta parte de aquí son las corrientes de baja frecuencia. Acá media frecuencia y acá alta frecuencia. ¿Queda claro eso? Aquí tenemos las corrientes de baja frecuencia, de media frecuencia y de alta frecuencia. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Y dentro de las de baja frecuencia existe una subdivisión. De las de media frecuencia, una subdivisión. Y en las de alta frecuencia, una subdivisión. Eso quiere decir que aquí baja, media y alta. A lo mismo, baja, media y alta. Y acá lo mismo, baja,
media y alta frecuencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros siempre hablamos de que existían las corrientes de baja frecuencia, de media frecuencia y de alta frecuencia, ¿cierto? ¿Queda claro? Nosotros dijimos que estaban las corrientes de baja frecuencia, de media frecuencia y de alta frecuencia. Y dentro de las corrientes de baja frecuencia existe una subdivisión que también las divide en baja, en media y en alta frecuencia. Lo mismo para las corrientes de media frecuencia, tienen una subdivisión que las divide en baja, en media y en alta frecuencia. Y las de alta frecuencia también cuentan con esta subdivisión que las divide en baja, en media y en alta frecuencia. ¿Se entiende ahora mejor? Sí, profe, mucho mejor. Gracias. Perfecto. Perfecto. Quedamos claros entonces, ¿ya? Entonces, la interferencial, que es una corriente de media frecuencia, se encuentra entre las de alta frecuencia, pero siempre en el grupo de las de media frecuencia. O sea, en la subdivisión pertenece a la alta frecuencia, pero siempre en el rango de las corrientes de media frecuencia. ¿Ya? Quedó claro ahora, ¿cierto? Sí, profe, muy claro. Perfecto, listo. Entonces, como les dije, esta corriente debe su nombre a que hay una coexistencia en tiempo y en espacio de dos corrientes de alta frecuencia, insisto, que se encuentran dentro de la media frecuencia, ¿de acuerdo? Pero debe existir entre estas dos corrientes que yo voy a aplicar una diferencia de entre 1 y 100 Hz entre ellas, ¿de acuerdo? Estos dos circuitos, cuando se aplican sobre el paciente, yo aplico un electrodo del paciente y otro lugar otro electrodo, estas corrientes salen de los electrodos, pero en algún momento tienen que chocar, o sea, se van a interferir. Y cuando chocan o se interfieren, dan lugar a una nueva corriente eléctrica, pero de característica endógena, porque esta corriente se produce dentro del cuerpo, no en los electrodos, sino que coloco un electrodo A, un electrodo B, pasa corriente del A, choca con la corriente del B, y dentro del cuerpo se produce una nueva corriente que va a ser la que denominaremos corriente interferencial. De ahí su nombre, porque se ocurre a través de la interferencia de dos corrientes exógenas para producir una tercera corriente endógena. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Profe, Dígame. usted decía que va de una corriente de la A a la B, ¿cierto? ¿Ya? Y esa corriente, iban estas corrientes y llegaba al punto A. Y del punto A se devuelve al punto B y ahí provoca la corriente exógena. Acá te voy a explicar. Acá te voy a Ya. explicar, tranquila, te voy a explicar y si no entiendes lo volvemos a explicar, ¿ya? Okay. Aquí viene con las figuras. Desde el punto de vista esquemático, lo que ocurre es que nosotros tenemos, fíjense en la figura de arriba, una corriente A, ¿de acuerdo? Esta es la corriente A. ¿Alguno de ustedes se atreve a decirme cuál es la frecuencia de esta corriente si esta línea del tiempo fuera de 1 segundo? ¿Alguien me puede decir la frecuencia de la corriente A? ¿Quién se atreve? ¿Media? ¿Cuál es la frecuencia de la corriente A que está acá arriba y que si dijéramos que el tiempo que hay aquí es de 1 segundo? ¿Cuál es la frecuencia de esta corriente? ¿Alguien se atreve o no? Serían 10 ciclos por segundo. Ok, entonces la frecuencia es de 10. 10 Hz. 10 Hz. ¿Ok? Sí. ¿Por qué 10 Hz? Porque ¿logran ver el puntero? Sí. ¿Sí? Fíjense, dijimos que esto eran longitudes de onda.
subo, bajo y vuelvo al inicio. Una longitud de onda. Subo, bajo y vuelvo al inicio. 2, 3, 4, 5, 6. Ops, me devuelvo. Iban 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, hay 10 longitudes de onda en un segundo, por tanto son 10 Hz. ¿Queda claro? Sí, Esa es profe. pregunta de prueba. ¿Eh? Perfecto. Sí, Salió profe. en la prueba. Ya. Entonces, aquí tenemos una corriente A y luego una corriente B. Y de estas corriente A y corriente B, cuando chocan dentro del cuerpo, se produce una nueva corriente denominada A más B, que es la corriente interferencial. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver en forma esquemática en el dibujo. Acá está en la gráfica. Acá lo tenemos. Fíjense. Vamos arriba a la izquierda. Tenemos una corriente con una frecuencia de 4000 Hz en la parte alta, ¿cierto? Y abajo tenemos una corriente de 4100 Hz. Recuerden que dije que la corriente interferencial tenía que existir una diferencia de entre 1 y 100 Hz entre las dos corrientes de inicio, ¿cierto? En este caso hay 100 Hz de diferencia. Entonces tenemos la corriente de arriba y la corriente de abajo. Entran al cuerpo, se chocan en un punto y producen una nueva corriente que denominaremos corriente resultante, que es la corriente interferencial y que tiene la característica de ser endógena porque ocurre dentro del cuerpo. ¿Se entiende esta figura? Sí, profe. Perfecto. ¿Te queda más claro, Andrea? Sí. Perfecto. Esta es una corriente interferencial bipolar porque tiene 1 y 2 polos. Bipolar. ¿De acuerdo? Pero también tenemos una corriente interferencial que podemos crear a través de 4 polos, denominada interferencial tetrapolar, donde tendremos un polo abajo, 2 polos, 3 polos y 4 polos. Lo vamos a llevar al Paint para poder seguirlo mejor, ¿de acuerdo? Vamos de nuevo. Este ya lo vieron, lo vamos a borrar. Ya. Pegamos. Vamos a ver esta figura entonces ahora. Vamos a dejarlo como solo esa figura para que no nos enredemos. Vamos a agrandar un poquito, ¿no? Ya. Entonces, nosotros en este caso tendremos un polo, 2 polos, 3 polos y 4 polos. De ahí el nombre de corriente interferencial tetrapolar. Este polo está conectado con ese polo, ¿de acuerdo? Y el otro polo con el siguiente. Entonces, cuando se cruzan en este punto central, se produce una nueva corriente endógena que denominamos corriente interferencial, que es la corriente que va a salir acá y se nos va a producir y va a ser la corriente interferencial. ¿Se entendió en la figura? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces. Volvemos a la clase. Ya, entonces tenemos una interferencial bipolar y una interferencial tetrapolar. ¿Ok? Nuevamente, una corriente de 4000 Hz, que puede ser cualquiera de los dos dibujos, contra una de 4100 Hz. Diferencia de corrientes de 1 a 100 Hz y cuando se chocan en forma endógena producen una nueva corriente denominada corriente interferencial o corriente resultante. Acá lo tenemos, por ejemplo,
en un muslo dibujado al lado derecho la técnica tetrapolar, para que quede más clara. Si ustedes se fijan y me siguen, esto es lo mismo de la figura que hice recién. El polo que está por la parte medial a distal con el polo que está por la parte lateral a proximal están conectados entre sí. Y el polo que está por la región lateral hacia distal y por la región medial hacia proximal están conectados entre sí. Estas corrientes de los polos se cruzan en la zona media y forman esta nueva corriente que aparece aquí más negrita, que será la corriente interferencial. ¿Cuáles son las ventajas de las corrientes interferenciales? Como se utilizan polos bipolares o tetrapolares, podemos llegar a cubrir grandes áreas de trabajo y alcanzar una mayor profundidad de la estimulación. Y tiene la característica de ser un muy buen reclutador de unidades motoras. ¿Ok? Tiene la capacidad de vencer o de ganarle rápidamente a la impedancia cutánea, o sea, de pasar la densidad de la piel. Por tanto, disminuye la resistencia de la piel al traspaso de la corriente. Y por el hecho de tratarse de una corriente bidireccional, no requiere los cuidados de una corriente galvánica, dado que la corriente va y viene y va cambiando de polaridad. Por tanto, no se producen efectos galvánicos bajo sus polos, o sea, hay una muy baja posibilidad de producir quemaduras. ¿Para qué se aplica la corriente interferencial? Para el fortalecimiento muscular. Recuerde que está dentro de las corrientes ultraexcitantes o electroexcitantes, ¿de acuerdo? Electroestimulación. Por tanto, sirve para el fortalecimiento muscular, para la flacidez muscular, para la modelación de contornos corporales, algunos lo utilizan esto en estética, para tratamientos pre- y posparto, para el estímulo circulatorio, la insuficiencia venosa, edemas localizados y edemas postquirúrgicos. La última se repite, así que no la nombramos. Importante si en esta última que está ahí, que se repite 2 veces, tratamientos pre- y posparto, que me equivoqué, debemos tener considerado que siempre el tratamiento con algún medio fisioterapéutico preparto, o sea, durante el embarazo, debe tener la autorización del médico que está a cargo del proceso de embarazo. ¿Ok? ¿Cuáles son las aplicaciones en rehabilitación de esta corriente? Como dije, el fortalecimiento muscular es una y se va a utilizar en los procesos de artrosis, síndromes por abuso, periodos de inmovilización post-yeso, que hoy día ya no se utiliza, pero sí hay inmovilización con órtesis plásticas, en procesos que son postquirúrgicos, cuando existen contusiones y esguinces, y en rehabilitación deportiva también se utiliza mucho la corriente interferencial. También para el favorecimiento del retorno venoso, en edemas postraumáticos, en insuficiencia venosa y en hematomas residuales. Y para el efecto analgésico la vamos a utilizar cuando hay postraumas, mialgias, neuralgias, espondilosis, periartritis, neuropatías por atrapamientos y otras. Sirve también para la analgesia postraumática y, como les dije, los tratamientos pre- y posparto, pero siempre asegúrense de tener la autorización médica para poder realizarlos en el caso. Ya, chicos, ¿quedó claro? ¿Estamos ok? Sí, profe. Perfecto. Profe, una consulta. Alguien me habló aquí, chuta. Dígame. Yo, en la rehabilitación deportiva, o sea, muscular en sí, supongamos después de una OTS, más o menos, ¿cuánto tiempo después de se puede aplicar esto? Cuando hay una osteosíntesis, Sí, sí, porque como el paciente después de la osteosíntesis no puede aplicar fuerza, tiene que esperar un periodo. depende de la osteosíntesis, porque pueda utilizar musculatura en forma isométrica. Entonces no es tan terrible. Ahora, tú puedes usar corriente excitante, sí, para empezar a producir la contracción muscular, para activarla, aumentar el trofismo muscular. Pero Ya, eso se puede usar casi en forma inmediata. así se opera, cuando va al kine se puede empezar a aplicar. Exactamente. Ya, pues.
Aquí la Camila Gracias. me preguntó, entonces, en otras palabras, para tener una zona más tonificada, sería bueno una corriente lenta para darle tiempo que se contraiga y repose y se ejercite mejor. A ver, sí es una buena analogía, Camila, es una buena analogía, pero depende del tipo de corriente, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tú hiciste la analogía, creo, cuando yo te dije que a menor frecuencia, mayor contracción y a mayor frecuencia, menor contracción. Entonces, para producir contracciones musculares se utilizan las corrientes con menor frecuencia y eso permite que el músculo se repose y vuelva a contraerse. En eso tienes razón. Pero existen corrientes específicas para el fortalecimiento muscular, como son las EMS. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo coloco un TENS con baja frecuencia, voy a ver la contracción muscular, pero no necesariamente voy a estar produciendo un aumento de la fuerza, porque el TENS no es una corriente para aumentar la fuerza. ¿Ok? No sé si logro explicar lo que tú estás exponiendo ahí. Si me puedes colocar ahí un mensajito, te queda más claro. Ah, perfecto. Ya, Camila, te quedó más claro entonces. Ya, ok. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, chicos. Espero la próxima semana poder tener las notas de la prueba, porque estoy, la verdad, con muchas cosas y me he tenido que ver en qué momento las voy a corregir, porque más encima corregir en el computador no es muy agradable. Pero lo voy a tener, espero, a la brevedad posible. Nos vemos el viernes con la clase de onda corta. Ya, chicos, que estén muy bien. Buenas noches, cuídense. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien.